Los científicos descubrieron una aterradora ciudad perdida que lo cambia todo. Ciudades que fueron construidas hace miles de años y desaparecieron sin dejar rastro hasta que fueron redescubiertas tras siglos en el olvido. Son las llamadas ciudades perdidas, urbes condenadas por los desastres naturales, las guerras o simplemente el abandono de sus habitantes y que hoy atrae desde turistas hasta arqueólogos y científicos. Te invitamos a conocerlas, así que quédate con nosotros en este video. Te estaremos revelando las ciudades misteriosas abandonadas que los científicos han descubierto y los secretos que éstas esconden en su interior. Si te gustaría ver más videos como este, dale like y no olvides suscribirte para que no te pierdas la información más actual del momento para curiosos como tú. Sin más preámbulos, empecemos. Comenzamos en Cusco, provincia de Urubamba, distrito de Machu Picchu, sobre el Valle Sagrado de los Incas, a 80 kilómetros al noreste de la ciudad de Cusco, ciudad de Perú, y por donde fluye el río Urubamba, río que atraviesa la cordillera y origina un cañón con clima de montaña tropical. Según muchos estudiosos, su nombre original habría sido Yactapata. Según documentos, de mediados del siglo XVI tenía un carácter privado. La ciudad perdida de los incas es una de las más famosas del mundo. Sus ruinas fueron descubiertas en 1911 por el explorador estadounidense Hiram Brigham. Machu Picchu empezó a construirse a mediados del siglo XV en la parte superior del Valle de Urubamba, entre los macizos andinos al sur de Perú. Se cree que se usaba como un santuario religioso. Machu Picchu es considerada al mismo tiempo una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Sus peculiares características arquitectónicas y paisajísticas y el velo de misterio que ha tejido a su alrededor buena parte de la literatura publicada sobre el sitio lo han convertido en uno de los destinos turísticos más famosos del planeta, así como una de las 7 maravillas del mundo. Otra ciudad perdida encontrada en México es Teotihuacán, imponente metrópoli situada en el altiplano mexicano. Fue construida en el siglo II a.C. Su máximo apogeo llegó en el 450-650 después de Cristo, alcanzando los 85.000 habitantes. Si por algo destaca Teotihuacán es por sus pirámides, que se construyeron entre los años 1 y 150 después de Cristo. Su declive llegó entre los años 650-750 después de Cristo. En el 750 sufrió incendios y saqueos que llevaron a sus habitantes a abandonarla. Luego, en Turquía tenemos a Hattusa, la antigua capital del Imperio Hitita. Está situada en el centro de Anatolia, junto al río Kizil-Irmak. Su etapa de esplendor comprende el periodo que va de 1420 a 1200 a.C. Con el fin de la Edad de Bronce, acabó destruida y abandonada por sus cerca de 50.000 habitantes. Fue redescubierta a principios del siglo XX. Las primeras excavaciones realizadas en la zona datan de 1906, cuando el Instituto Arqueológico Alemán comienza a trabajar en las ruinas de la ciudad, trabajo que ha continuado ininterrumpido hasta la actualidad en las campañas arqueológicas de verano. En el yacimiento se han encontrado numerosas tablillas de arcilla escritas en multitud de lenguas, como la luvita, el acadio, que son la fuente principal para el estudio de la cultura hitita. Los restos excavados hasta ahora corresponden principalmente al reinado de los últimos monarcas hititas, quienes modificaron muchos templos antiguos para engrandecerlos, aprovechando la prosperidad del imperio de esa época y su máximo poderío militar. En Turquía mismo encontramos el templo más antiguo del mundo en Göbekli, un antiguo santuario que se levanta en el punto más alto de una extensa cadena montañosa situada a unos 15.000 kilómetros al noreste de la ciudad de Sanliurfa, en el sudeste de Turquía, cerca de la frontera con Siria. El lugar, que actualmente está siendo excavado por arqueólogos turcos y alemanes, fue levantado por cazadores recolectores entre 9.600 y 8.200 a.C. Se le considera el templo o santuario más antiguo, donde pudo nacer la conciencia de lo sagrado que dio paso a la chispa de la civilización. Algunos templos contienen pilares de hasta 3 metros, que contienen relieves tallados de animales, gacelas, serpientes, zorros y leones, así como personajes e íconos abstractos. Los arqueólogos también descubrieron huesos que sugieren que la colina se utilizaba para realizar sacrificios, rituales y festines.
Göbekli Tepe es el lugar de culto religioso más antiguo del mundo descubierto hasta ahora. Hasta que las excavaciones comenzaron, no se consideraba posible un complejo de este tamaño para una comunidad tan antigua. La sólida secuencia estratigráfica sugiere varios milenios de actividad, retrotrayéndose posiblemente hasta el Mesolítico. Otra ciudad perdida que asombra a los turistas es Mesa Verde, el hogar de los indios Anasasis desde el siglo XIII después de Cristo. Está situada en la parte suroeste de Colorado, Estados Unidos, y destaca por las viviendas construidas bajo salientes rocosos y cuevas poco profundas. Los Anasazi la abandonaron en el año 1300 por razones desconocidas, emigrando a zonas de Nuevo México y Arizona. Actualmente forma parte del Parque Natural de Mesa Verde. Luego tenemos a Mohenjo-Daro. Esta ciudad fue poblada en el año 3500 a.C. Mohenjo-Daro llegó a ocupar 250 hectáreas y alberga hasta 35.000 habitantes. Su importancia radicaba en su ubicación, con la que dominaba el eje de grandes rutas comerciales y fértiles zonas agrícolas del Valle del Indio. La red de calles bien planificadas de esta ciudad perdida y el sistema de alcantarillado sugiere que los ocupantes de la ciudad de la antigua civilización del Indio eran hábiles planificadores urbanos, con una reverencia para el control del agua. En Mohenjo-Daro y Harappa contaban con infraestructuras urbanas que no son familiares, como los retretes y tuberías que recogen las aguas residuales. Las casas tenían baño privado y retrete, cuarto refinado y acondicionado que estaban comunicadas por medio de sumidero zanja o depósitos que recibe y almacena temporalmente las aguas en el punto inferior del sistema de circulación, y tuberías de barro a un sistema de cloacas, tubo subterráneo o canal abierto a un sistema de alcantarillas para trasladar el agua sucia a las zonas adecuadas, que desembocan en enormes pozos sépticos. Las alcantarillas disponían de aberturas e intervalos para su limpieza. Mohenjo-Daro fue construido en el siglo XXVI a.C. Fue una de las ciudades más grandes de la antigua civilización del Valle del Indo, también conocida como civilización Harappa. Se desarrolló alrededor del 3000 a.C. a partir de la cultura prehistórica del Indo. En su apogeo, la civilización del Indio abarcó gran parte de lo que es ahora Pakistán y el norte de India. Se extendió hacia el oeste hasta la frontera iraní, hacia el sur hasta Gujarat en la India, y hacia el norte hasta el puesto de avanzada de Bactria. Sus centros urbanos más importantes fueron Harappa, Mohenjo-Daro, Lothal, Kalibagan, Dholavira y Rakhinkari. Mohenjo-Daro fue la ciudad más avanzada de su tiempo, con una ingeniería civil y una planificación urbana notablemente sofisticadas. Cuando la civilización del Indio entró en declive repentino alrededor de 1900 a.C., abandonaron a Mohenjo-Daro. Las ruinas de la ciudad permanecieron indocumentadas durante unos 3700 años. Posteriormente, Banerjee, un oficial del Servicio Arqueológico de la India, visitó el sitio en 1919, identificando lo que él pensaba que era una estupa budista que se sabía que estaba allí, al encontrar un raspador de pedernal que lo convenció de la antigüedad del sitio. Esto condujo a excavaciones a gran escala de Mohenjo-Daro, dirigidas por Kahisnath Narayan Dixit en 1924 y 1925, y John Marshall en 1925-1926. En la década de 1930 se llevaron a cabo importantes excavaciones en el sitio bajo el liderazgo de Marshall D.K. Dikshitar. Mortimer Wheeler y su aprendiz Ahmad Hassan Dani llevaron a cabo más excavaciones en 1945. La última gran serie de excavaciones fue realizada en 1964 y 1965 por George F. Dales. Recorriendo más ciudades antiguas, encontramos en Bolivia a Tiahuanaco, situada en La Paz al sudeste del lago Titicaca, donde poseía un puerto. Fue el centro de la cultura preincaica que va de 1580 a 1000 a.C. y destaca por su arquitectura decorada con relieves. Tenía unos 300.000 habitantes y probablemente fue abandonada debido a un drástico cambio climático. En este recorrido también encontramos a Petra, Jordania, la capital del antiguo reino nabateo. Forma parte de las 7 maravillas del mundo moderno. Fue excavada y esculpida en la roca hacia finales del siglo VI a.C. por los edomitas. Los nabateos la conquistaron en el siglo VIII a.C. y con ellos llegó a su máximo apogeo.
Los terremotos y los cambios de las rutas comerciales hicieron que fuera abandonada por sus habitantes en el siglo VI después de Cristo y cayó en el olvido. El explorador suizo Jean-Louis Burckhardt la redescubrió en 1812. Otra de las ciudades antiguas encontradas es Chan Chan en Perú. Su nombre significa sol resplandeciente. Es una ciudad precolombina construida en adobe. Se levantó en el año 850 a.C. por los Chimú y posteriormente el Imperio Inca la conquistó. Durante la época del Virreinato del Perú, 1532 a 1821, Chan Chan fue saqueada y destruida ante la creencia de que entre sus muros y pirámides se escondía un gran tesoro. El próximo destino de ciudades antiguas encontradas que recorreremos se ubica en India, la ciudad de Dwarka. Según el texto épico mitológico Mahabharata del siglo III a.C., Dwarka era una inmensa y próspera ciudad construida sobre una isla por el dios Krishna, pues en su adolescencia era pastor de vacas. Él había escapado de Mathura en el centro de la India con su pueblo, después de los repetidos ataques del poderoso rey Jarasandha. Debido a una maldición que pesaba sobre Krishna y su familia, los Yadus y la isla se hundió en el mar. La ciudad de Dwarka es una de las ciudades marinas más misteriosas y atrae arqueólogos de todo el mundo. En los años 90 se realizaron investigaciones frente a las costas de la actual ciudad de Dwarka y se encontraron algunos restos, anclas antiguas y antiquísimas vasijas de la cultura del Valle del Indo. La ciudad fue un nido de piratas, fue saqueada por el sultán de Gujarat en 1473 y en venganza por un ataque pirata contra el negociante Maulana Mahmud al-Samarcandi. En el Golfo de Gambe, a unos 70 pies bajo el nivel del mar, encontramos paredes de arenisca, cuadrículas de calles, pedazos de roca extremadamente grandes que alguna vez formaron parte de estructuras, y monedas de cobre que datan de 9500 años. Esto demostró que la ciudad de Dwarka realmente existió, lo que demuestra que el Mahabharata no era solo una fábula o un cuento. Pero ¿cómo terminó Dwarka bajo el agua? Según la investigación, la catástrofe se tragó la ciudad por completo hace aproximadamente 3500 años, haciendo que se hundiera en el fondo del océano. Los arqueólogos dieron tres posibles razones para su destrucción: un cambio en el nivel del fondo del mar, un terremoto o un tsunami. Sin embargo, las condiciones en que se descubrieron los edificios de Dwarka no pueden haber sido un tsunami o un terremoto. Si se tratara de un caso de aumento del nivel del mar, es más posible. El recorrer y conocer las ruinas que quedaron de estas antiguas ciudades que un día fueron muy prósperas nos hace ver que no solo nuestro mundo ha tenido historia. También nos hace reflexionar que cualquier ciudad o cualquier civilización está propensa a los cambios climáticos que la Tierra puede tener. ¿Qué opinas? ¿Conoces alguna otra ciudad que haya dejado de ser habitada por algún cambio drástico? No olvides darle like, seguirnos y compartir con más curiosos. Suscríbete para que no te pierdas de los descubrimientos más actuales.